Un saludo para todos, soy Esteban Mondragón, formo parte del proyecto Autos y en esta ocasión continuamos con el estudio de la electricidad y electrónica automotriz. Hoy vamos a conocer la ley de Ohm. Muchos de nosotros hemos escuchado esta ley en el colegio o alguna vez en nuestra carrera sobre esta ley. Al principio no le dimos importancia, pero nosotros como técnicos automotrices es muy importante conocerla y entenderla. Con esto podemos determinar qué amperaje puede estar pasando por un determinado circuito, aunque nosotros tal vez no lo apliquemos en el día a día. Nuestra herramienta principal de medición, en este caso el multímetro, su funcionamiento principal se basa netamente en esta ley para hacer las mediciones principales en un circuito, lo que es voltaje, el amperaje y resistencia. Entonces, ¿cómo surgió esta ley? Bueno, vamos a hablar un poquito de historia. En el año de 1827, el físico alemán Georg Simon Ohm descubrió y estableció que la intensidad de la corriente que circula por un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una relación entre la corriente, el voltaje y la resistencia para calcular los valores. Entonces, para yo poder calcular una magnitud, por ejemplo voltaje, debemos siempre tener las otras dos magnitudes, el amperaje y la resistencia. Esta ley nos puede ayudar más que todo a calcular una resistencia de circuito sin necesidad de desconectarlo, ya que para medir una resistencia primero debemos de desenergizar el circuito, pero aplicando la ley no hay necesidad. Pero entonces, ¿cómo vamos a calcular para que nunca se nos olvide? Tengamos en cuenta este triángulo. ¿Cómo nos va a ayudar? Bueno, la forma sencilla es así. Si queremos encontrar el amperaje, debemos taparla ahí, que es intensidad. Y la ecuación que tenemos que resolver es la siguiente: intensidad o amperaje es igual a voltaje dividido entre la resistencia. Entonces, pues para no perdernos un poquito con las letras, acá tenemos un cuadro donde V es igual a voltaje, I es igual a amperaje, que también es intensidad eléctrica, y R es resistencia. Entonces, para hallar la intensidad, aquí está la ecuación. Entonces, para hallar voltaje, entonces tomamos de base el triángulo, lo tapamos y entonces nos dice que para hallar el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Para hallar la resistencia, tapamos nuevamente lo que queremos hallar, que en este caso es la resistencia, R, la tapamos, y entonces eso es resistencia igual a voltaje dividido en intensidad. ¿Por qué se divide? Pues como en el triángulo está formado, digamos, si nosotros quitáramos todo el triángulo y dejáramos solo la línea y la línea y las letras, quedaría como un fraccionario prácticamente, sería dividir. Entonces por eso se divide, y en este caso están enfrentados, pues se multiplica. Entonces acá tenemos un ejemplo. Entonces, en un circuito con un voltaje de 12 voltios por el que circula 6 amperios, ¿cuál es el valor de la resistencia? Entonces aplicamos, queremos hallar resistencia, entonces tapamos la R, y entonces la fórmula es la siguiente: resistencia es igual a voltaje dividido en amperaje o intensidad. Entonces reemplazamos valores en 12 voltios dividido en 6 amperios, lo cual nos da 2 ohms de resistencia. Otro ejemplo: en un circuito con una intensidad de 6 amperios por el que hay una resistencia de 3 ohmios, ¿cuál es el valor del voltaje? Entonces aplicamos la ley o lo básico, que es tapar. Vamos a hallar voltaje, tapamos la B y nos dice que debemos, como están enfrentados, debemos multiplicar. Entonces voltaje es igual a intensidad por resistencia. Reemplazamos valores, las letras por los valores,
es 6 amperios, que es la intensidad, por 3 de ohmios, que es la resistencia, y eso sí equivale a 18 voltios. Como ejercicio, para que participen en los videos y nos pongan los comentarios, y en el siguiente video vamos a dar la respuesta de este ejercicio, que él dice que cuál es la intensidad de la corriente que alimenta un circuito con una resistencia de 5 ohmios y con un voltaje de 15 voltios. Acá les dejo pues cómo deben hacer la operación. Entonces pueden tapan la I igual a voltaje dividido en resistencia, y hacen el cálculo y me comentan en los comentarios. Y esto sería todo básicamente con la ley de Ohm. En el próximo video vamos a ver la ley de Watt o de potencia. Entonces, si no siendo más, muchas gracias y hasta luego.